Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida del torneo que ha empezado en el día de hoy también como el Superbet Chess Rapid and Blitz de Varsovia, en Polonia, y en esta ocasión estamos en el Chessable Masters, el cuarto torneo de un total de 9 que, como ya pasara el año anterior, pues se juegan online a través de Chess24. Y en esta ocasión está jugándolo David Antón y traemos la partida de la primera ronda. En el día de hoy se han jugado cuatro rondas, 16 jugadores. En la descripción del vídeo tenéis, como siempre, información, y al final del vídeo vemos cómo queda la clasificación tras el día de hoy, ya que bueno, pues David Antón ha tenido una muy buena primera jornada, y también Abimayu Misra, como veremos a continuación. Es el gran maestro o el jugador más joven que consiguió el título de gran maestro. He traído algún vídeo al respecto en el canal, y de 4 ya en el tablero por parte de David Antón, a lo que se responde con D5 por parte de Misra. C4, gambito de dama, de momento defensa eslava, a diferencia de 6 en el que ambas jugadas pues defienden el peón de D5. Como vemos, en esta ocasión el alfil se podría desarrollar por su diagonal natural. Caballo F3, caballo F6, E3 en la posición, y tras jugarse 6, poniendo o colocando los peones en torno a las casillas blancas, caballo B D2, o transpone a una defensa semieslava, y alfil E7 buscando el enroque. Por parte de las piezas blancas, de momento se aprovecha para jugar B3, refuerza C4, también el alfil pues se podría fianchetar por B2, enroque en corto, alfil D3, y tras caballo B D7 se enrocan también las piezas blancas. Vienen los primeros cambios: D por C4, B por C4, y tras estas jugadas C5 golpeando el centro. Tras estos movimientos, alfil B2 manteniendo la tensión central. En caso de capturar en C5, pues las piezas negras podrían recapturar y quizás conseguirían pues más espacio. Por ejemplo, capturando con el caballo se ataca el alfil, y además las piezas blancas, bueno, pues tienen varios peones aislados. Por lo tanto, en esta posición David Antón juega alfil B2, y tras C por D4, peón por y B6 en la posición, con la misma idea que hemos visto anteriormente con B3. Tras estas jugadas, la partida continúa con dama E2, conectando las torres. Los alfiles de David Antón pues les vemos más punzantes, o quizás con un poquito más de espacio que bueno, pues las piezas, o los alfiles al menos, de las piezas negras. De ahí que el alfil Misra lo llevase a B7, a la gran diagonal, torre E1, y de momento, tras estos movimientos, torre E8. Quizás David Antón en algún momento quiere hacer una ruptura con D5, pero de momento, bueno, pues sigue preparando sus piezas, trayendo también la segunda torre al centro y de alguna manera sin prisas, ¿no? Aquí está este movimiento, torre D1, también las piezas negras pues conectan las torres, y caballo G5, bueno, pues siendo bastante molesto, ya que hay temas aquí en la posición. La partida de hecho continúa con alfil F8, defendiendo el peón de E6, ya que si por ejemplo aquí las piezas negras hacen un movimiento como H6, pues quizás estarían perdiendo la partida tras caballo por F7. El tema es que el rey no puede capturar, tampoco quedaría del todo bien no capturando, pero la captura, bueno, pues quizás llevaría a la pérdida de la partida más rápidamente, ya que gracias a que el alfil pues no se ha retirado como pasa en la partida a F8, bloquea el control de la torre sobre el peón D6. De momento se está dando un jaque rey F8 y a estas jugadas alfil G6, atacando a la torre, que si se retira, bueno, pues podría caer el alfil, y las piezas blancas pues están con muchísima ventaja. Por lo tanto, alfil F8 evita de momento estos temas, y la partida continúa con torre C1, David Antón, bueno, pues de momento llevando a una torre donde se encuentra la dama enemiga, la está mirando por rayos X, y en caso de hacer esta ruptura, como comentábamos, y en caso de haber cambios, pues podría haber algún tipo de descubierta. Tras estas jugadas se juega G6, se anula el alfil de casillas blancas, pero también de alguna manera, bueno, pues la estructura de peones en el flanco de rey empieza un poquito a debilitarse. Tras estos movimientos se juega caballo de F3 y H6, expulsando al caballo, que bueno, pues como vemos, pues nuevamente nuevo movimiento de peón que queda un poquito más débil.
Antón trae el caballo a E4, pensando en este sacrificio, pues realmente no funciona, ya que, bueno, pues al menos de momento no existiría este movimiento de esta captura en E6, ¿no? Por parte de la dama, como hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, el caballo de momento se retira a E4 y aquí en la posición en dicha casilla vienen varios cambios, se cambian los caballos, también alfiles, y de momento dama por E4 y alfil G7. Tras estas jugadas, bueno, pues se mejora un poquito la posición del alfil, también está de alguna manera con cierto control sobre la gran diagonal. El alfil de B2 está indefenso y tras estas jugadas David Antón juega H3, torre C8 y posteriormente A4 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama. La partida continúa con caballo C5, no es una entrega de material porque, como comentábamos, y en caso de David Antón capturar en esta posición que no pasa en la partida, pues caería la pieza en B2, como decíamos, y a torre B1 el alfil simplemente se retira, por ejemplo, a G7, y la estructura de peones blancas pues nuevamente estaría algo más débil, ¿no? Peones quizás pues aislados. Por lo tanto, David Antón decide no capturar. El ataque, la dama está atacada, esta se retira a C2 y tras estas jugadas ahora sí podría caer el caballo, ya que el alfil está defendido. Por lo tanto, la partida continúa con caballo B7 y finalmente viene esta ruptura que comentábamos anteriormente. Se juega D5, se abre la gran diagonal, primero alfil por B2, dama por B2 teniendo presencia en la gran diagonal, aunque de momento sin mucha influencia o sin ataque alguno, y vienen más cambios. Por D5 se abre la columna o una de las columnas centrales, también la columna C, hay ataque sobre la dama en la posición y tras estas jugadas se activa de momento la dama en F4 tocando a un peón indefenso en A4, pero primero vienen cambios en C8. Torre por C8 y tras estas jugadas caballo E5. La partida continúa con torre E8 dando un doble al caballo. Es verdad que también está de momento defendido en dos ocasiones, por lo tanto este movimiento quizás es más para clavar el caballo en esta posición, ya que la torre, como vemos, está indefensa y pensando en este peón lateral y así tener la posibilidad de tener para las piezas negras dos peones ligados y pasados, el problema es que tras caballo por G6, bueno, pues las piezas blancas están ganando. No solo se amenazaría un doble, también mate con la dama en H8 y tras F por G6, torre 7 nuevamente con ideas de mate. Y bueno, pues las piezas negras para evitarlo quizás tendrían que entregar material, con lo que, bueno, pues si por ejemplo torre C1 en la posición dando un jaque, dama por C1, de momento hay calidad de más y nuevamente posibilidades de amenaza de mate quizás en C8, entrando la dama blanca también en C7 y estarían perdidas las negras. Por lo tanto, en esta posición torre E8 y tras estas jugadas torre 3 quedando defendida la torre, quizás F6 en algún momento podría ser amenaza. De momento se defiende la torre, caballo de 6 bloqueando a este peón pasado y también aislado que cuentan las piezas blancas en la posición y caballo G4 atacando a este peón de H6 de momento defendido por la dama, pero no por mucho tiempo, ya que tras torre por E3 podríamos pensar en la captura por parte del caballo. Interesante mantener este peón de H6 tocado y tras peón por... Bueno, aunque este peón se ha retirado de los compañeros del flanco de rey, en algún momento, bueno, pues se puede jugar E4 reforzando la defensa y además de momento lo que sí que hace es atacar a la dama. Esta se retira a G3, aprovecha David Antón para capturar en H6 y tras rey H7 el caballo vuelve a G4. Tras estos movimientos la partida sigue igualada, de momento las piezas blancas cuentan con peón de más, podría ser este peón ya no aislado, pero sí que sigue estando pasado y aquí viene el error de la partida jugando caballo F5, quizás caballo E4 pues era un poquito más interesante y por ejemplo siendo una de las líneas si rey
F1, F5 atacando al caballo de F4, caballo F6 jaque. Se puede capturar o cambiar material en esta posición y tras dama por E3, aunque es verdad que las piezas blancas podrían buscar la coronación, pues quizás serían inevitable los jaques continuos, ¿no? Constantes. Si el rey viene a H2, también habría jaques pues en F4, ¿no? Y en caso de jugar G3, pues en F2 o en F1. Por lo tanto, hay igualdad. Se jugaba en esta posición caballo G4 volviendo, caballo F5, como decimos, es un error de la partida que David Antón aprovecha perfectamente, ya que casi que obliga a los cambios de damas, llegando a un final con esa ventaja de un peón pasado que, bueno, pues es interesante. En caso, y viendo muy rápido, si la dama se retira, por ejemplo, de 6, evitando, o se retira, por ejemplo, y evita los cambios, la línea podría continuar con E4 atacando al caballo, y una vez se retire el caballo, bueno, pues la dama podría estar capturando en F7 y todavía contarían con más ventaja las piezas blancas. Por lo tanto, Misra en esta posición hace el mejor movimiento. Dama por F2, rey por F2, también el rey de Antón está un poquito mejor en la posición, y caballo de 6 nuevamente con este bloqueo. Rey F3 para E4 y vamos a ver qué pasa a continuación. De momento F5 en la posición y tras caballo E5 también las piezas negras empiezan a activar su rey y caballo C6. Hay que recordar que en el flanco de dama hay un 2 contra 1 favorable a las negras, y lo que hace con estos movimientos Antón pues es traer el caballo un poquito al apoyo, ¿no? Tras estas jugadas A6, G4, rey F6 y tras H4 por parte de David Antón se juega A5. Tras estos movimientos la partida continúa con rey F4, F por G4, rey por G4 y B5 buscando cambios. Se cambian en este momento A por B5, también las piezas blancas pues cuentan con un nuevo peón pasado, y aquí el tema es que si las negras capturan en B5 también caería el peón de A5 y bueno, pues quizás podría ser más fácil para David Antón esta posición. Por lo tanto, Misra tiene que, bueno, pues seguir buscando sus chances. Juega A4, B6, evitando la captura también por parte de las negras en B5 y tras A3, caballo B4, bueno, pues frenando la coronación. De momento, tras estas jugadas rey E5, el caballo además de David Antón es muy interesante aquí, ya que defiende este peón importante en la posición, ya que aunque el rey negro pues de alguna manera podría llegar rápido a este flanco de dama molestando al caballo, es verdad que bueno, pues va a tener que llevar, va a tener que rodear, ¿no? Debido a la defensa de este peón, no puede ir directamente llegando más rápido. Tras estas jugadas, además, este peón pues prácticamente está perdido. Se juega caballo B7 dando la casilla al rey, y tras rey por G6 también en el flanco del rey pues David Antón juega sus bazas, ¿no? Rey D6 en la posición, H5, rey C5 atacando al caballo, caballo E2 y tras rey C4 la partida continúa con H6, rey B3, H7, rey por A2 y finalmente, bueno, pues corona dama en la posición, una posición totalmente ganada para las piezas blancas, pero hay que rematar o esperar hasta que abandonen las negras. De momento se juega rey B1 para jugar A2 y buscar la coronación, pero finalmente tras dama H1 y jaque por parte de David Antón decide abandonar Misra, llevándose, bueno, pues la partida David Antón. Vemos ahora cómo está la clasificación. Por seguir una línea en la que hay jaque, pues la verdad que no hay mucho que hacer, ¿no? Se puede jugar rey B2 y directamente D6. El problema es que el caballo está atacado y en caso de capturar en D6, pues quizás lo más fácil es dar un jaque y ganar la pieza en la próxima jugada. El peón nunca va a coronar, ya que, bueno, pues se puede entregar la dama a cambio de coronar nuevamente para las blancas. Por lo tanto, vemos cómo está la clasificación. Ahora sale, esta es una partida que estaba viendo también de Magnus Carlsen. En primera posición está Wei Yi, que ha jugado la última ronda contra David Antón, ganando finalmente Wei Yi. Tenía una posición muy buena David Antón, pero no obstante, las 4 partidas que ha jugado, ha ganado las 2 primeras, también a San Sanclan.
haciendo tablas en la tercera con Vidit y esta última que ha perdido con Weili. No obstante, está ahí en quinta posición. Y bueno, pues por ver un poquito el resto de jugadores, Sam Sanklan, Misra en séptima posición, también muy bien, Pragnananda, Hare Krishna, Eric Hansen, Vidit, Grandelius, Manbellarov, Tari Jones, Huawei Jones y Jordan Van Forest, que está con un puntito de 12 posibles, ¿no? Por mi parte, nada más. Vamos hablando para otros vídeos. Un saludo y buena noche. Chao.